Hechos 2, 42. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, en esta mañana por regalarnos, Señor, este tiempo de volver a juntarnos en tu nombre, de volver a alabarte juntos y juntos, Señor, elevar una oración a ti, rogándote, Señor, de que nos asistas con tu Santo Espíritu, de que la palabra que hemos de meditar en esta mañana sea de bendición para todos, sea de motivación para nuestras vidas, sea de aliento en nuestros corazones, Señor. Bendice tu pueblo reunido, y aquellos que no están en esta mañana, guárdalos, Señor, donde quiera que se encuentren, y en lo que estén haciendo, protégelos, líbralos, Padre, de todo mal, y no permita que sus corazones se aparten o se alejen de ti, Señor. Mas oramos, Dios, en el nombre de Jesús, para que todos sean guardados hasta el día de Cristo Jesús, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Y cuánto le damos un fuerte aplauso a Cristo? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, vamos a tomar asiento, vamos a compartir de esta palabra que quedamos en desarrollarlo. La vez anterior estuvimos hablando acerca de perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y hoy vamos a ver acerca de perseveraban, pero en la comunión uno con otros. Amén. Perseveraban en la comunión uno con otros. Y tocamos este punto porque en realidad en relaciones interpersonales se necesita mucho de Dios, se necesita mucho de la buena voluntad para poder sacar adelante algo. Fíjese, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Solo lo componen dos personas, hombre y mujer, pero qué difícil ponerse de acuerdo a veces en esas dos personas. Razón por la cual hay muchos divorcios, porque si dos personas no se pueden poner de acuerdo en algo, imagínense un grupo mayor. Y si hablamos, por ejemplo, de la iglesia de este momento, la iglesia primitiva, había más de 3.000 cristianos. Ponerse de acuerdo esos 3.000 y ser de un solo corazón esos 3.000 y de pronto tener comunión unos con otros, esos 3.000, y que perseveren en ese propósito, no es fácil. Y se necesita mucho de Dios, y se necesita mucho de la buena voluntad de las partes para que de pronto se pueda tener comunión. ¿Qué entendemos por comunión? Como bien dice la palabra, común unión. Común unión. Para estar unidos tenemos que tener algo en común. Para conservar esa unidad y para perseverar en ese propósito tenemos que tener algo en común. ¿Por qué fracasan los matrimonios? Porque pierden la visión del propósito común. Interviene el egoísmo en alguno o en ambos corazones y se pierde la visión del bien común. Y cada quien busca su propio bien, cada quien busca su propio interés y se rompe la relación. ¿Por qué hay divisiones en las congregaciones? Porque se pierde la visión que los tenía unidos y se anteponen voluntades e intereses humanos y se quiebran las congregaciones. ¿Por qué en nuestro país le cuesta estar unido? Porque no tenemos una identidad como país, porque no sabemos pelear por algo que nos es común a todos.
¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en el tiempo presente? ¿Por qué vemos tanta desunión? Tantos, unos que opinan que sí, otros opinan que no. ¿Por qué el país está dividido? Porque se perdió el factor común. ¿Por qué el mundo anda dividido? Porque se perdió el factor común. Y cuando nos encontramos a un escenario de división, de conflictos, de desuniones, pues vamos a encontrar un terreno muy fértil para que la maldad se multiplique. Decía alguien, divide y reinarás, ¿no? Y eso es muy cierto. En medio de la confusión y la división, fomentar esa desunión te convierte pues en aquel que predomina y reina en ese ambiente. Y ya saben quién reina en medio de la desunión: el enemigo, ¿verdad? Que no le gusta que el pueblo de Dios esté unido, que no le gusta que las familias estén unidas, que no le gusta que un país esté unido, y reina en medio de la división y el desconcierto. Amén. Entonces, ese es el escenario que nosotros mismos lo podemos experimentar en nuestras propias vidas. Si algo el enemigo trabaja fuerte, es en procurar la desunión de las familias, ¿no?, de los hogares, de las congregaciones, de los países, de los distritos. Ancón es unido, ¿no? Ancón, cada quien tira por lo suyo, y cada alcalde que entra por lo suyo. ¿Qué les importa el bien común? Les importa el bien personal y punto. Por eso que el distrito está atrasado. Por eso que te vas a pasear por el malecón y tienes que caminar con cuidado porque es puro hueco. Cuando eso era así, era hermoso en su tiempo. ¿Por qué ha ido decayendo tanto? Por la desunión. Cada quien busca lo suyo, cada quien ve lo suyo, cada quien agarra su bandera y su partido y le interesa su partido y no les interesa lo demás. Entonces, en ese escenario no se puede avanzar. No se puede avanzar cuando un hogar está dividido. No se puede. Por más que tú intentes, no vas a alcanzar tu propósito como familia si estás desunido. Se necesita unidad, se necesita comunión, se necesita reenfocarnos en el propósito que tenemos como familia, en el propósito que tenemos como congregación, en el propósito que tiene la iglesia. La iglesia tiene una visión, tiene una misión que cumplir. Pero cuando la iglesia se desenfoca de esa visión y de esa misión, es un caos. Cualquier cosa puede ser la iglesia. Puede ser un club social, una reunión de amigos, un té de tías, puede ser cualquier cosa eso, no una iglesia. Porque la iglesia tiene una misión que cumplir y una visión a cual apuntar. ¿Amén? Si miramos la iglesia en nuestro tiempo, qué difícil, hermanos, es difícil reunirse para conversar de cosas que no son comunes. Qué difícil es entrar a una reunión o que entren a una reunión para hablar de las cosas de Dios y de los planes de Dios. Qué difícil es ponerse de acuerdo. Hay que traerlos a rastrones, a engaños para poder conversar. ¿Por qué? Porque se ha perdido la visión. Porque se tiene otra visión, se tiene otra misión en la tierra. Y es algo que la iglesia tiene que entender en nuestro tiempo. Que la familia tiene que entender en este tiempo. Este es un tiempo, hermanos, donde el enemigo está interesadísimo en destruir las familias. Procura cuidar tu familia. Procura cuidar tu familia, porque el enemigo está interesado en destruirla. En destruirla con conceptos, en destruirla con principios, en destruirla con el desorden que está viendo, donde si algo podemos rescatar de nuestras familias y que nos es un bien común y nos une, es nuestra fe en Cristo. Y la fe en Cristo es lo que hoy está en juego. La palabra de Dios hoy es lo que está en juego. Se viene tiempo donde se va a negar totalmente esta palabra, se va a negar estos principios, se van a quebrantar todo principio y toda representación y toda imagen y todo propósito de Dios. Ese es el objetivo del enemigo: desvirtuar todo lo de Dios, destruir todo lo de Dios, para que destruido aquello se destruya toda la humanidad.
Pero Dios apuesta por la comunión. Dios apuesta por la unidad. Dios apuesta por el bien común. Y eso es algo que nosotros tenemos que pelear. Amén. Cuidemos nuestras familias. Cuidemos nuestra integridad personal. Ya por algo la palabra dice: el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que tiene doble pensamiento, el que tiene doble palabra, el que tiene doble vida, es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué tiene doble? Porque no está definido en un solo punto. Porque no tiene comunión consigo mismo. Porque no es consecuente ni siquiera con sus pensamientos ni con sus palabras. Y tenemos que apuntar nosotros en Cristo a ser consecuentes con nuestros principios, con nuestras palabras, con nuestra visión, con nuestros anhelos, con nuestros planes. Tenemos que apuntar y nadie debe movernos de ese objetivo. Sobre todo si ese objetivo está en Cristo. Amén. Entonces, tengamos en cuenta eso, porque el enemigo ha venido justamente para eso. Una persona que no está definida en su carácter, una persona que no es consecuente con sus principios, una persona que pierde la visión, digamos, de su familia o de su propia persona, nunca va a concretar nada. Va a deambular en la vida. Se va a hacer viejo y nunca va a lograr nada. Pero aquel que se para firme, aquel que es consecuente con sus palabras, aquel que se fundamenta en la roca que es Cristo, aquel que apuesta por esa palabra y pelea por esa palabra y pone de su parte para ser consecuente con esa palabra, de seguro que tendrá propósito y destino en su vida. De seguro que va a alcanzar cosas en su vida. De seguro que va a ver coronar su esfuerzo en el tiempo. ¿Por qué? Porque apostó por algo y fue consecuente con eso. Entonces, cuando vamos al tema netamente de la iglesia, netamente de Cristo y de lo que nos compete de la fe, se juega el mismo principio. Y por esa razón el Señor invirtió 40 días luego de la resurrección para hablar con la iglesia que en ese tiempo, esos 12, esos 11, esos 120 que estuvieron luego en el aposento alto. Era importantísimo volverles a hablar, volverles a refrescar los conceptos, volver a las verdades básicas quizás de la enseñanza que Jesús había dado, porque era necesario que esos principios se mantengan firmes, porque sobre esos principios ellos iban a construir la obra de Dios, ellos iban a construir sus propias vidas, tenían que ser firmes y consecuentes con lo que habían creído. No podían ser de doble ánimo, no podían mirarse como rivales, tenían que aprender a trabajar juntos en armonía, sabiendo que la única forma de poder alcanzar este propósito es en unidad. Y 40 días fue necesario para que el Señor refuerce, hable y enseñe cosas como, por ejemplo, cuando iban estos dos caminos de Maús, ¿se acuerdan? Y el Señor tuvo que volver a evangelizarlos. Como que en 3 días o en 2 días que ellos no habían esperado la resurrección de Jesús, se habían olvidado de todo. ¿Es posible que me pueda yo olvidar en 2 o 3 días de todo lo que he aprendido en Dios? La respuesta es sí. Porque tenemos el ejemplo de esos dos que iban camino de Maús, que en 2 o 3 días ya se habían olvidado, ¿no? Decía, oye varón, ya son 3 días y el que iba a resultar no resucitado. Iban los dos tristes conversando a su pueblo, derrotados, habían perdido la fe, habían perdido la esperanza, habían perdido todo. Y el Señor, cuando los aborda, tiene que volver a hablarles desde el principio y hacerles recordar hasta el punto donde dice, ¿te acuerdas que nos iba hablando y empezó a arder en nuestro corazón? Claro, la llama de la presencia del Espíritu de Dios, ese fuego que estaba ya humeando, volvió a levantarse, volvió a quemar en sus corazones. Pasó en 2 o 3 días. ¿Nos podemos enfriar tan rápido? Sí, nos podemos enfriar tan rápido. Pero ¿qué será 2 veces que vive en la iglesia y te vas a enfriar? Hay que estar constantemente. Porque muchos no lo hacen en su casa. Muchos no oran en su casa, muchos no leen la palabra en su casa, muchos en su casa se olvidan de todo, cierran su Biblia hasta el siguiente culto, que lo vuelven a sacar.
Entonces, si vamos a mantener ese tipo de vida y de pronto al siguiente culto no fui, yo ya estoy más frío que un pingüino. De veras. Pero si yo estoy constante, orando, alabando, conectado con Dios, escuchando palabra, me voy a mantener, así haya dejado de venir un culto. Me voy a mantener, voy a estar en esa dinámica. Pero necesitamos, hermanos. 102 que anduvieron con Jesús 3 años, en 2 días, 3 días, ya estaban fríos. Ahora, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nosotros? Sé que cuidémonos, perseveremos, porque nadie está libre. Amén. Entonces era necesario que Jesús refuerce esos 40 días, porque cuando ya eran más de 3,000 y estaban aquí reunidos, y sabemos nosotros por experiencia que no es fácil ponerse de acuerdo, que no es fácil tolerar cosas, que no es fácil sobrellevarnos unos a otros, no es fácil, porque cada uno de nosotros tiene un carácter diferente, tiene una manera de pensar a veces diferente, tiene una diferente crianza, una diferente formación, pero cuando llegamos a Cristo tenemos que aprender a tener una sola sintonía, y eso no es fácil. No es fácil porque, por ejemplo, por ponerles un par de ejemplos, ustedes saben quién era Mateo, ¿verdad? Era un cobrador de impuestos. Pero además de cobrador de impuestos, él era un judío. Era un judío que cobraba los impuestos y le metía presión a los judíos para que paguen, porque él trabajaba no para los judíos, él trabajaba para Roma. Roma era el que gobernaba ese tiempo. La plata era para Roma, no era para los judíos, no era para el pueblo de Israel, era para Roma. Y el encargado de cobrar esas cosas era Mateo. O sea, Mateo era abusivo. Mateo agarraba su parte dentro de las exigencias, cobraba para Roma y también cobraba para su bolsillo, ¿no? Y el pueblo lo sabía y era odiado por el pueblo por las cosas, por las injusticias que cometía. Pero de pronto un día el Señor lo llamó y él es uno de los 12. Pero también llamó a Simón el cananista. ¿Y quién era Simón el cananista? Era un político de ese tiempo. Era un hombre que estaba contra Roma y que quería cambiar a Roma y quería sacar a Roma de donde estaba y establecer el reino de Israel. Y de pronto se junta ese político revolucionario con el odiado publicano. Imagínense cómo se podían haber llevado esos dos. Tú que me cobrabas y tú que quieres cambiar, un lío. Pero sin embargo esos dos que estuvieron después con los 120 y que recibieron la plenitud del Espíritu, llegan al capítulo 2, 42 de Hechos, y ellos dicen, y perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Cómo vamos a poder perseverar si nos odiamos? ¿Cómo vamos a poder perseverar si yo sé lo que tú has sido y yo sé lo que tú has sido y en qué estabas tú y en qué estaba el otro? ¿Cómo vamos a perseverar? Difícil, ¿verdad? Difícil. Y si te encuentras con Pedro, que también era otro, y con Jacobo, a quien le dicen hijo del trueno, que eran fosforitos los dos, ¿cómo podían perseverar esos dos siendo cabezas de la iglesia? ¿Cómo podían perseverar en la comunión unos con otros? ¿Cómo podían estar de hermanitos abrazaditos? ¿Cómo podían estar esos 4, por mencionar los 4, sin hablar de Judas? ¿Cómo podían perseverar ellos? ¿Cómo es posible que se pueda perseverar? Y la respuesta sí es posible. Sí es posible cuando tenemos las cosas claras. Si es posible cuando en verdad hemos nacido de nuevo. Si es posible cuando tenemos nuestro objetivo de vida en Cristo. Si es posible cuando deponemos nuestras actitudes personales y nuestras ambiciones personales, lo dejamos a un lado, porque mi objetivo común es Jesús, es su palabra, es su obra, es la voluntad de Dios, es que el reino crezca. Ahí es cuando empezamos a cambiar. Pero mientras yo tenga en mi mente, ¿no?, mis intereses personales, mi orgullo, yo quiero sobresalir,
yo quiero imponer, o yo quiero hacer las cosas a mi manera, y me olvido del señorío, de la autoridad y del poder de Cristo, y prima mis propios intereses, voy a fracasar. Y voy a hacer fracasar al grupo. Porque quiebro la unidad del Espíritu de Dios. Entonces, si está registrado aquí en la palabra de Dios, que estos 4 puntos perseveraban en la doctrina y perseveraban en la comunión, es porque esto es muy importante, hermanos. Si entendemos como comunión, la común unión, y la perseverancia es en la persistencia, en la insistencia y en la constancia, significa que este hecho lo tengo que sostener en el tiempo constantemente. No es una decisión de un día, es la decisión de todos los días. La iglesia primitiva se reunían todos los días, y todos los días se encontraban, y todos los días tenían que decidir perseverar en esa comunión. Y todos los días tenían que no solamente masticarse, sino digerirse. Todos los días me encuentro con Pedro, me encuentro con Simón el cananista, me encuentro con Mateo. Yo sé quiénes han sido. Yo sé que el Señor los ha cambiado y posiblemente todavía conserven algunas cosas. Pero yo tengo que mirar el bien común. Yo tengo que mirar lo que es común entre nosotros, qué nos une, qué nos da a este lugar, para qué nos estamos juntando, cuál es el propósito, y ese propósito y esa finalidad no puede quedar a un costado. Por eso, que es lo más importante, doblego mi carácter, me quebranto ante Dios, hago lo que tengo que hacer porque mi objetivo de vida tiene que cumplirse, el objetivo de todos tiene que cumplirse, así que yo muero a mis propósitos, muero en mi carne, porque lo más importante es el propósito de Dios. Y esto tiene que entenderse, hermanos, tiene que entenderse. La iglesia en nuestro tiempo no lo entiende hasta ahora. Ya vamos casi 2 años de pandemia y hasta ahora la iglesia no lo entiende. Habrá que es una pena. Quiera Dios que lo que queda lo puedan entender. Pero lo cierto es que no se entiende. Cada quien está en lo suyo. Cada quien lleva agua para su molino. Les cuesta solamente conversar. Ni siquiera hacer. Conversar es tan difícil que la verdad que ya es preocupante. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. Si queremos sacar adelante nuestro matrimonio, por ejemplo, para hablar un poco de eso, si queremos sacar adelante el matrimonio, tienes que mirar el bien común. Tienes que mirar el objetivo y el propósito y la finalidad por la cual un día se juntaron. ¿Qué se prometieron? ¿Qué se juraron? ¿Qué anhelaron? Eso tiene que estar claro en sus vidas. ¿Qué hago para lograr eso? ¿Qué tengo que sacrificar para lograr eso? Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que lo que tengo que sacrificar es mi yo. Porque mi yo es el gran enemigo en las relaciones interpersonales. ¿No? Mi yo quiere que todo se haga a mi manera, como yo quiero, a mi estilo, en mi tiempo, bajo mis condiciones. Si no se hace así, tienen problemas conmigo. Y ese es el gran problema de las relaciones familiares. Porque tenemos que sentarnos a conversar. No es lo que dices tú, ni lo que digo yo, sino lo que Dios dice. ¿Me entiendes? Tiene que haber algo que nos una. Si hablamos de una relación cristiana, tiene que haber algo que nos una. ¿Qué nos une entre los dos? ¿Un papel? No. ¿Los años que tenemos? No. Nos une una fe si somos cristianos. Y por esa fe yo me remito a los principios de Dios y me someto a los principios de Dios para cumplir mi parte. El otro hará su parte, y cuando ambos hagamos nuestra parte, Dios hará la suya. Y eso se va a conservar en el tiempo.
Pero cuando cada quien quiere hacer lo suyo, ahí eso es un fracaso total. El mismo principio es para la iglesia. El mismo principio. ¿Quién es el centro de la congregación? ¿El pastor? No, el Señor. ¿Quién es el que tiene la razón en medio de cualquier situación que vamos a enfrentar? La palabra de Dios. ¿No? Sí, pero yo soy más capaz que tú. Pero Dios me puso a mí. Y tienes que respetar eso. No, es que yo no respeto porque yo lo hago mejor. Entonces el yo es tu enemigo. Y tenemos que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Se entiende, verdad? Entonces la comunión, que es la común unión y el propósito que tengamos, tiene que perseverarse. Y para perseverar no es de un día, es constante. Cuando el Señor le dijo a Josué que nunca se aparte de su boca ese libro de la ley, sino que medite y haga todo lo que le estaba diciendo, persevere en la palabra, sé constante todos los días, medítela, ponla en práctica, porque vas a hacer prosperar tu camino. Y el secreto de la vida de él fue estar en la palabra. Perseveró en la palabra. Y es el mismo principio para nosotros. Si queremos avanzar como familia, como congregación, tenemos que ser gente que persevera, gente constante, gente que día a día decide renovarse, día a día decide renunciar a su carne, día a día necesita reencontrarse con Dios. Es diario, hermanos. No es que, varón, hoy día he orado, hoy día vengo bien espiritual, ¿no? Hoy ya vengo con ganas de amar a todos. Me amo a todos, abrazo a todos, saludo a todos, los amo, hermano, los amo. Pero mañana tuve un mal día y mañana vengo todo. Entonces, estuvo bueno el día anterior, pero el nuevo día tengo que hacer lo mismo. Tengo que hacer lo mismo, se me acabó porque es para cada día. En el siguiente día tengo que volver a hacer lo mismo y volver con la misma actitud. Y al siguiente día igual, hasta que mi naturaleza se destruya. Es constancia, es perseverancia. Y ellos tuvieron claro esto. Queremos avanzar, queremos que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Hermano, no podemos pelear. No podemos estar a los arañones. No podemos estar metiéndole cable. No podemos caminar así. Tengan en cuenta que los romanos nos están siguiendo, los judíos nos denuncian a cada rato, nos meten presos. No podemos andar peleando. Tenemos que unirnos. Y yo no sé si eso será el ingrediente que viene para que la iglesia se una. Pero la iglesia no quiere, hermanos. Hay una resistencia, pero tremenda. Cada quien defiende su territorio como sea. Pero no es así. La iglesia del primer siglo entendió esto. Y lo entendió por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es quien hace la obra. Así que lo que estamos hablando es posible que suceda si le damos lugar al Espíritu de Dios. Si nos hacemos a un lado y dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, podemos traer un poco de cielo a nuestra casa, un poco de cielo a nuestra congregación. Y cada uno de nosotros tiene que ser el colaborador en esta tarea, ¿no? Papá, mamá son encargados de traer un poco de cielo a la familia, la hija, el hijo también igual, y sumamos y hacemos un tiempo espacio hermoso, un tiempo hermoso en el Señor, porque cada uno puso de su parte para cambiar, para no estar renegando, yo no lo hago, hazlo tú, todas las veces me lo mandas a mí, no puede ser, es una injusticia, así dice que eres cristiano. Esas cosas que suceden en nuestros hogares, lastimosamente no suceden entre nosotros, ¿verdad? Eso sucede en otra familia, no entre nosotros. Y ese tipo de cosas nosotros tenemos que día a día, entrar a poner de nuestra parte,
¿Dónde se ve realmente la unidad y la comunión en las congregaciones? Cuando cada uno pone su parte. ¿Quieres que te salude? Saluda tú. ¿Quieres que te apapache? Apapacha tú. ¿Quieres besito? Besa tú también. Porque todo lo que el hombre siembra va a cosechar. No digan, a mí nadie me saluda, nadie me mira a mí, no se acuerdan de mí. Es que tú cuando termina el mundo sales corriendo. Ya ni cuenta se dan que has estado. Pero si te quedas un tiempo para despedirte de un hermanito, un bebé, bendiciones, te visito más tarde o mañana, te estoy llamando, ¿qué es lo que debe haber entre nosotros? ¿No? Y por ejemplo, hoy vemos aquí, ya sé que no vino. Más tarde lo estoy llamando. Hermano, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Está mal de salud? ¿Te dio el COVID, el Omicron, el Delta? No sé cuál te dio, ¿no? Y conversar. Y eso anima, ¿no? Eso anima a la otra persona. No, lo que pasa es que ustedes están esperando que el pastor lo llame. El pastor tiene que llamarlo porque ese es su trabajo. No, el trabajo de la comunión es de todos. Todos. Así que tú andas mirando quién no vino hoy. Para que una llamadita, hombre o mujer, una llamadita. ¿Cómo estás? Si no tiene teléfono, le quedamos en su casa. Es que es así. Es así. De esa manera se conserva la comunión. Toda esa persona que dice, a mí nadie me llama, me están llamando, me llamaron. Le va a contar a sus hijos, me llamaron a la iglesia. La hermana tal que nunca me saludó, me llamó. Se va a sorprender porque algo raro pasó. Pero esas cosas no deben ser raras, deben ser normales entre los que somos de Cristo. Amén. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿queremos que esto suceda? Pongamos nuestra parte. Pongamos nuestra parte. Amén. Aprovechemos el tiempo mientras hayan presenciales. Porque cuando ya no haya, vamos a extrañar. Ah, yo quería abrazar a mis hermanos. ¿Y por qué no la abrazaste cuando estábamos acá? Ah, yo quería reunirme. ¿Y por qué no te reúnes cuando había tiempo? Ay, pastor, yo quería ir. ¿Por qué no venías antes? O sea, cuando no tenemos algo recién, extrañamos. Y cuando lo tenemos, la próxima. Más adelante van a decir, yo tengo carga por predicar la palabra. ¿Y tú acá tú no venías? Bueno, eso entre broma y broma tiene mucho de cierto. Entonces la iglesia del primer siglo aprendió a perseverar en la comunión unos con otros. ¿Por qué unos con otros? Porque uno y otro, hermano, aunque a usted le cueste creer lo que le voy a decir, unos a otros nos necesitamos. Nos necesitamos. Y aún le río, pastor, yo no necesito a nadie, yo soy independiente, yo no dependo de nadie. Mentira. Sí necesita. Porque somos seres creados por Dios con esa necesidad. Dios no nos creó para vivir con un ermitaño solito ahí arriba en la última punta de Nueva Estrella, solito ahí en su chocita ahí. No nos llamó a vivir así como ermitaño, nos llamó a vivir en comunidad. Por eso es que hay necesidad en el corazón del hombre en comunicarse, en llamarse, en buscarse, en tener a un amigo, amiga. Hay necesidad. Y el que no lo tenga no es de este mundo, pues. Hay necesidad. Por eso que a uno le gusta tomar fotos. Hay necesidad. Hay necesidad de decir, ahí está ahí, ¿no? Llegó, ahí está presente. Hay necesidad. Hay esa necesidad. Entonces todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Por ejemplo, cierto día te pica la espalda, por ejemplo. Y tú no vas a decir a tu pie,
Pide, ráscame, pues. No vas a poder. No vas a poder. Necesitas de tu mano. Entonces te das cuenta que tu mano es necesaria. Cierto día viene tu esposo tarde y quieres patearlo. ¿Qué necesitas? El pie. Entonces, nuestros miembros son necesarios. Cada parte de nuestro cuerpo es necesario. Y cada parte que somos cada uno de nosotros somos necesarios. Nos necesitamos. A uno dice, no, que lo bonito si lo necesitas. Sobre todo cuando vamos y no hay quien levante el parlante. Como uno viene el hermano para ayudar. Ahí está. Nos necesitamos, ¿no? La hermanita que siempre sale con su pandereta a cantar, que sale presentando, el que lleva los cables, ¿no? Cuando no está, se necesita. Hay necesidad. Y si hay necesidad, entonces tenemos que aprender a cuidarlos, porque son necesarios. Amén. Bien. Vamos a ver unos pasajes de la palabra de Dios. En Primera de Juan. Primera de Juan. El capítulo 1 de Primera de Juan. Nos da informaciones importantes para meditarlas en esta mañana. Primera de Juan, versículo 3. Dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué parece la palabra comunión? Pero la palabra comunión está relacionada con ciertos elementos que son importantes que lo tengamos presente. Juan está diciendo a toda persona que va a leer esta carta, está diciendo, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Juan está diciendo, miren, yo no le estoy contando de lo que me contaron. Yo no le cuento un chisme. Yo le cuento algo que a mí me consta. Yo lo he visto. Yo le he oído. Y hasta cierto punto podría decir, y también lo he tocado. Está hablando de Jesús. Yo vi a Jesús. Yo oí a Jesús, ¿no? Y esto les anuncio para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué le estaba diciendo Juan a los que iban a escuchar esta palabra? Si tú quieres tener comunión, o mejor dicho, la comunión entre dos cristianos va a estar centrada en una persona, y es la persona de Jesús. Y por eso es que Juan está diciendo, lo que yo he visto y oído, eso te lo digo y te anuncio para que tú puedas tener comunión con nosotros. Porque ¿cuál es el vínculo de la comunión? Es Cristo. Cristo es el centro de la comunión. Así como Cristo es el centro de una familia, Cristo es el centro de una relación bipersonal o multipersonal. O sea, me refiero a relaciones de dos o de muchos. Cristo tiene que ser el centro de nuestra común unión. ¿Qué nos une a nosotros? La fe en Jesús. ¿Por qué nos juntamos? Porque tenemos una fe común. Y nos juntamos en torno a esa fe y a ese propósito. Porque si yo no tuviera esa fe, yo me voy de acá. Yo no tengo compatibilidad con la otra persona porque no comparto esa fe, no comparto esa visión, no comparto ese propósito. Y era necesario que todo aquel que lea esta carta sepa que si realmente quiere tener comunión en las cosas de Dios, tiene que ser una comunión en Cristo, a
la manera que Juan lo había visto y lo había oído, es decir, a la manera como está escrito. La verdadera comunión es remitirme a las Escrituras y centrarme en la persona de Jesús, porque Él es el único que me va a poner en línea. No soy yo ni Él, es el Señor. No soy yo y ellos, es el Señor quien tiene la razón. Miren, si manejamos este principio, todos realmente vamos a experimentar una verdadera comunión, una verdadera intimidad, una verdadera armonía y un verdadero amor de parte de Dios, si lo entendemos de la manera correcta. ¿Por qué mucha gente no puede conservar la unidad, no puede conservar la comunión? Le cuesta hacerlo, hasta pensarlo le cuesta, porque no conocen de Dios. Aquel que conoce a Cristo, aquel que realmente ama a Cristo, aquel que tiene conocimiento de la palabra, se va a dar cuenta que no puede ser un bicho raro en el grupo, tiene que ser alguien que se convierte en bendición para todos. Va a llegar a esa conclusión que debo cambiar y debo cambiar para sumar. Va a llegar a esa conclusión automáticamente porque se da cuenta de que si conozco de Dios, conozco el perdón, conozco el amor, conozco la fe, conozco la esperanza, conozco la voluntad de Dios. Y si yo veo que no se está dando la voluntad de Dios por mi culpa, por mis actos o por mis pensamientos, yo debo cambiar, porque la única forma de entrar en sintonía con esto es hacerlo de la manera y al estilo de Dios. ¿Me va entendiendo? Entonces, por eso que Juan dice, mire, si tú quieres tener comunión, yo te voy a contar la historia. De esta historia se centra en Jesús. La única forma de solucionar problemas familiares es poner a Jesús en medio. La única forma. La única forma que alguien que esté en Cristo pueda entender las cosas es poner a Jesús en medio. No hay otra forma. Cualquier otra forma, simplemente vamos a incentivar la desunión. Poner a Jesús en medio, se soluciona el problema. Y si el problema persiste, es porque Jesús no está en medio. Cuando entendemos que Jesús está en medio, es que yo desisto de mis propias reclamaciones y se lo dejo en la mano de Dios. Yo no estoy dispuesto a seguir peleando. Yo estoy dispuesto a que Dios intervenga. Ahí empieza toda la historia. Pero mientras yo persista en defender lo mío, en pelear por lo mío, y en hacer las cosas mías, a mi manera, a mi estilo, el problema seguirá vigente. Y eso funciona en la familia y funciona en las iglesias. Es el mismo principio. Tú quieres tener paz con todos, ponga a Jesús en adelante. Amén. Versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nos lleva a un segundo punto, que la comunión es práctica. La comunión no es teoría, la comunión es práctica. Y yo tengo que demostrarlo de la manera como yo camino. Si mi caminar refleja que estoy andando en tinieblas, yo no tengo comunión con Dios. Pero si mi caminar refleja que estoy andando en la palabra, significa que tengo comunión con Dios. Entonces mi caminar y la vida práctica de lo que yo haga va a reflejar si realmente yo tengo o no tengo comunión con Dios. Bueno, y cada uno debe evaluarse en ese aspecto, porque cada uno sabe cómo camina, ¿verdad? Pero ahí está claramente, si yo no estoy practicando lo que dice la palabra de Dios, yo estoy andando en tinieblas. Tercer punto, versículo 7. Pero si andamos en luz, dice, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. ¿Qué significa eso? Que si yo no estoy andando en luz, no estoy andando en la palabra, no estoy andando en obediencia a la palabra, no la estoy practicando, entonces va a ser muy difícil que yo tenga comunión con otra persona. ¿De dónde nacen los problemas entre personas? En que uno o los dos están caminando mal. Entonces, si yo quiero llevarme bien con todos, procuro o debo procurar andar en luz. Porque mientras yo ande en luz, no voy a tropezar. Mientras yo ande en luz, andaré en la verdad. Mientras yo ande en luz, andaré en transparencia de mi corazón. Y por tanto no voy a tener problemas. Y si algún problema sucede, pues simplemente por haber andado en luz se va a solucionar inmediatamente. Pero los problemas se van a agravar cuando uno o los dos están andando en tinieblas. ¿De qué nos referimos a andar en tinieblas? No están andando en la palabra, están andando en desobediencia, no están practicando lo que dicen predicar, y por tanto eso va a generar problemas, porque se entiende que la palabra en alguien debe afectar su vida a tal punto de que debe llevarlo a un cambio. Y esos cambios deben ser parte de su vida diaria, de la práctica de su vida diaria. De ser así, va a estar andando en luz, pero de no ser así, va a estar en tinieblas y siempre va a tener problemas. Amén. Entonces, una de las razones por las cuales se va a tener un obstáculo en este propósito de la comunión es, en principio, un ilimitado conocimiento de las cosas de Dios. ¿Quién más tendrá problemas? ¿Un niño o un adulto? No, problemas en cuanto a relaciones de... Por ejemplo, los niños cuando juegan paran peleando. Claro, pero se amistan rápido. Los adultos, si son maduros, van a evitar problemas. No vas a ver a un adulto peleando todos los días. El niño sí, por lo mismo que el niño. Está en un estado de buscar su propia estabilidad emocional. ¿A qué me refiero con esto? Si yo no estoy creciendo espiritualmente, si yo no estoy madurando en la cosa de Dios, yo voy a ser proclive a tener problemas personales. La madurez espiritual me va a llevar a tener un equilibrio. La madurez espiritual me va a llevar a respetar y a honrar a las personas. Pero la inmadurez me va a llevar a que yo ande en mis caprichos. Me va a llevar a que yo ande con un temperamento, un carácter no regulado por Dios. Y voy a tener problemas. Entonces yo necesito crecer espiritualmente. Necesito madurar en las cosas de Dios. Y lo que me va a ayudar al crecimiento es la palabra de Dios. Yo necesito un mayor conocimiento, una mayor dependencia de la palabra de Dios para que eso se incorpore en mi vida y me lleve a ser una persona madura, entendida, equilibrada, razonable, no prepotente ni altivo, sino que la palabra ha hecho un proceso en mi vida de tal forma que yo sea una persona equilibrada. Y equilibrado voy a evitar problemas. Entonces, la falta de crecimiento o la inmadurez espiritual es un problema para no consolidar la comunión entre los hermanos. Amén. El otro problema que no nos lleva a consolidar esta relación tan importante es la falta de compromiso en las cosas de Dios. Una persona que no se compromete en las cosas de Dios no va a avanzar en las cosas de Dios. Ahora, vamos a diferenciar entre una persona que asiste a una persona que está comprometida. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es asistir a una reunión y otra cosa es estar comprometido con lo que se hace en esa reunión. Son dos cosas muy diferentes.
Una cosa es ir de visita y otra cosa es ser parte de la casa. ¿No? El que va a la visita, va, se sienta, no importó si dejó sucio el lugar que se sentó, se va y se va a su casa, chao, chao, y se fue. Pero el de la casa dice, wow, recogedor, escoba, a limpiar lo que se ensució, porque es de la casa. Tiene compromiso. No es que pasa por encima y sigue sucio, no, sino que es su casa, lo tiene que cuidar. El que te visita no, va, se siente y se va. Y lo mismo es en las cosas de Dios. Si queremos tener una buena comunión con todos los integrantes de ese lugar y madurar espiritualmente, yo tengo que tener compromiso. Compromiso con las cosas de Dios, comprometido con Dios. Eso me va a llevar a mí a tener otra actitud y otro enfoque de la vida o de mi relación con los demás. ¿Amén? Otra de las cosas que nos tiene que ayudar bastante en este proceso es la fe y la obediencia a la palabra de Dios, que nos lleva obviamente a la madurez. Si yo no aprendo a caminar en mi vida cristiana y en mi vida secular bajo el principio de fe y obediencia, me va a costar guardar mis relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Y cuando alguien tiene ese tipo de actitud, sus relaciones interpersonales van a ser dañadas, porque no tiene conciencia de lo que está haciendo. Simplemente está actuando como un ser humano común y corriente. Vamos a buscar en Filipenses el capítulo 2. Filipenses capítulo 2 del versículo 19 al 21. Dice la palabra: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Miren lo que pasaba en el tiempo de Pablo y de Timoteo, que todos podríamos pensar que era un tiempo espectacular, ¿no? Eran súper cristianos. No eran súper cristianos. Pablo está diciendo a los filipenses: les estoy enviando a Timoteo, alguien que tiene el mismo ánimo, la misma voluntad que yo, para que sinceramente trabaje, porque tiene un sincero interés por ustedes. No envío a otros, porque otros buscan lo suyo y no lo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Conozco a bastante gente que está en otra cosa, pero a quien sí les recomiendo es a Timoteo, porque Timoteo tiene el mismo sentir, la misma disposición, el mismo interés que yo tengo, pero que no puedo porque estoy preso, así que les envío a Timoteo, que va a ser las veces mías en cuanto esté con ustedes. ¿Qué significa eso? Que había algunos que no tenían el interés de Dios, pero sí hay gente que tiene el corazón de Dios, y Dios quiere que ese tipo de gente entienda su posición en Cristo. Amén. ¿Qué nos muestra esto? El nivel de compromiso, el nivel de fe, el nivel de obediencia, el nivel de madurez que tiene alguien que ha sido tratado por Dios y que tiene en su corazón las marcas distintivas de un verdadero hijo de Dios.
Quiera Dios que eso también esté en cada uno de ustedes. Amén. Que puedan hacer también ustedes la obra de Dios, así el que habla o otro que esté, no esté. Con la misma intensidad, con el mismo amor, con la misma voluntad, con la misma buena fe que siempre lo han hecho. Porque lo hacen por el Señor y no por otra razón. Amén. Otra de las cosas que impiden que podamos desarrollar una buena comunión con Dios es la autosuficiencia, como decimos en un momento, ¿no? El pensar de que yo no necesito de nadie es un gran problema. El decir eso es orgullo, y el orgullo nunca nos va a llevar a ningún buen sitio. Pero a veces sucede este tipo de actitudes donde pensamos de que nosotros lo podemos todo y no necesitamos de nadie porque somos autosuficientes en ese aspecto. Y vamos a buscar en 2 de Corintios, el capítulo 7, porque si hablamos por ejemplo del apóstol Pablo, quizá venga a nuestra mente que era un súper cristiano, ¿verdad? Tenía todos los ministerios, tenía casi todos los dones espirituales, había ido de visita al cielo varias veces, o sea, era un súper cristiano, llamémoslo así. Pero sin embargo, él deja ver su corazón y muestra realmente lo que él en el fondo era, ¿no? 2 de Corintios 7, versículo 5 en adelante, dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera, conflictos de adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Miren, el supercristiano, el apóstol Pablo, había pasado momentos difíciles en Macedonia, un montón de problemas, y él necesitaba la consolación de alguien. Miren, de uno llamado Tito, que vino a visitarlo y lo consoló. Y lo consoló con la misma consolación con que él fue consolado. ¿Consolado por quién? Por los mismos corintios. De tal forma, dice, que hizo saber vuestro afecto, llanto, solicitud por mí, y yo me regocijé más. ¿Qué significa eso? Que no somos autosuficientes. Necesitamos. Miren, por muy grande y por muy maduro que podamos hacer en la cosa de Dios, a veces necesitamos que alguien nos dé una palabra, que alguien nos dé un abrazo, que alguien nos pueda entender, o que alguien solamente nos escuche, como fue el caso de Tito. Tito lo fue a visitar y de seguro que Pablo descargó todo lo que tenía. Y ahí Tito lo consoló y le dijo: mira, varón, que he pasado lo mismo, y en Corinto me consolaron a mí también. Y sabe, allá ora, y cada vez que ora, llora por mí. Y eso trajo nuevas fuerzas. Amén. ¿Necesitamos a veces consolación de alguien? Sí. ¿Necesitamos que alguien nos escuche? Sí. ¿Necesitamos que alguien nos dé un abrazo? Sí. No somos superhombres. Y así tengamos todos los dones y todas las maravillas de Dios en nuestra vida, siempre seremos gente necesitada. Por eso que la vida cristiana no se puede vivir sola. Se tiene que vivir en comunión, en comunidad, integrados, porque todos lo necesitamos. Y si se dan cuenta, una de las artimañas usadas en este tiempo ha sido la división, la desunión, la separación, ¿no? A través de esta cuarentena, de esta
pandemia que le llaman, dispersos. Mientras más dispersos, mientras más solos, mientras más distantes, mejor para ellos. Y eso ha causado mucho daño a la iglesia. De ahí que entendemos de dónde viene el propósito. ¿Entienden? Pero usemos los medios disponibles y necesarios para animarnos, para alentarnos. Por eso a veces en los WhatsApp ponen mensajes que ayudan, mensajes que motivan, videos que alientan, videos que orientan, y eso a veces no lo vemos a los hermanos, pero por lo menos nos ayudamos de esa manera. Amén. Entonces vemos acá que un Tito consoló a un Pablo. ¿Necesitamos consolación? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Somos superhombres? No. No necesitamos uno de otros. Amén. Y un tercer punto que no ayuda a la comunión es algo que ustedes no tienen. Es la amargura. Efesios capítulo 4, versículo 30, 31, 32. Dice la palabra de Dios ahí: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con la cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ok? Lo bueno es que el versículo 31 no está operando en ninguno de ustedes, ¿verdad? Porque ya ustedes ya se quitaron toda amargura, ya no se amargan ustedes, ¿verdad? Ni tampoco guardan una colección de ofensas, ni tampoco andan resentidos por cosas que del pasado ya superamos, ¿verdad? Tampoco andan enojados, tampoco andan con ira, menos gritando en su casa, ¿verdad? No hay gritos en su casa. Tampoco hay palabras de maldición, ¿verdad? Ni tampoco hay ninguna malicia. ¿Cierto? Estamos hablando por fe, ¿cierto? Eso no existe. No existe ese tipo de cosas. Porque ese tipo de cosas quiebra la comunión. Tu comunión con Dios se va al tacho, tu comunión de la familia se va al tacho, y la casa se convierte en un infierno, y tú te conviertes en un chuki que vienes todo amargo al culto, ¿no? Porque en realidad ese tipo de situaciones es dañino. Y más bien seguimos el consejo del versículo 32. Antes dice ser benignos, o sea, que haya una actitud de bendecir y de desear bien unos a otros. Haya misericordia, haya perdón unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Verdad? Entonces, si algo vamos a rescatar de todo lo que hemos leído, es que tenemos que recordar siempre qué es lo que somos. A veces nos olvidamos lo que somos o lo que hemos sido, y nos ensañamos con la otra parte, demandando que sea perfecto, y nos olvidamos qué es lo que hemos sido o lo que aún somos. El consejo es de la manera que tú fuiste perdonado, de la manera que Dios ha obrado en ti. Procura ayudar y procura perdonar. Amén. ¿Entiendes? Es fácil chancarle la cabeza a alguien, es fácil cortarle el mundo a alguien, es fácil ponerse en la posición de juez, ¿no? Es fácil poner, pero hay que ponerse en el lugar de la persona que está cometiendo el error, que está insistiendo en el pecado, que necesita ayuda, y que no, la solución no es cortarle la cabeza y botarlo, sino la ayuda es: acuérdate de lo que tú has sido, acuérdate de lo que tú todavía eres, perdona, ayuda, levanta, restaura.
acuérdate lo que Jesús ha hecho por ti, ¿no? Ahora que crees que estás mejor que los demás, ahora acuérdate lo que se ha hecho por ti, para que tú y yo hagamos misericordia. Amén. Entonces, estos tres elementos debemos evitar. Los tres puntos que hemos tocado básicamente debemos evitar, porque eso trunca el proceso de comunión. ¿Y qué es lo que debemos motivar o incentivar? Lo que dice Romanos el capítulo 12. Romanos el capítulo 12 a partir del versículo 9. Esto sí debemos incentivar. Lo otro que hemos hablado debemos evitar. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. O sea, decidamos amar de verdad. No que, manito, yo te amo. Yo los amo. Sin fingimiento, o sea, sincero. Procuremos ser sinceros en las expresiones de amor. ¿Okay? Ahora, el amor no es palabras. El amor no es palabras. Ese es el palabreo, quizás que tú quieras convencer a alguien que le amas. El amor no es palabras, el amor es hechos, actos que reflejen que realmente tú amas. Y eso sin fingimiento. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Vuelvo a la mente del amor. Es unos a otros con amor fraternal, con amor de hermanos. Bueno, yo creo que el amor que se tiene entre cristianos es mayor que el amor que se tiene entre hermanos de carne y sangre. Yo digo a esa conclusión. Más amamos a nuestros hermanos en Cristo que a nuestros propios hermanos en la sangre. Porque el amor de Dios es más profundo, es más intenso que el amor humano. Ahora, por si acaso, no va a decir, el pastor ha dicho, así como que eres mi hermana, ya no te amo a ti, ¿no? Yo amo. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo, porque ustedes hay que hablar con cuidado ciertas cosas, porque rapidito la voltean. Estoy diciendo que es más intenso, es más profundo el amor entre cristianos, justamente por la profundidad y el amor de Dios. Pero acá nos da un dato el versículo 10, que en nuestras relaciones interpersonales tú debes preferir a tu hermano en Cristo. En nuestras relaciones interpersonales tú debes preferir a tu hermano en Cristo. Y esto puede ser en el ámbito de algún servicio o de algún requerimiento. En quien tú debes confiar o tener más confianza es con tus hermanos en Cristo antes que con tus amigos que puedes tener en el mundo. Si tú requieres un servicio de transporte, quizás debes molestar mejor al hermano Jesús, al hermano Juan o al hermano César y no buscar otra moto, porque debes preferirlos a ellos. Si quieres un servicio de pintura, está pues el hermano Juan Carlos. Cafetería, está el hermano Ángel. Aunque a veces nos hacen esperar un montón, pero hay que preferirlos por encima de otros que hay por ahí, ¿no? Porque está la palabra. Bendecir a tu hermano, apoyar a tu hermano, buscar a tu hermano, porque esa es la enseñanza bíblica. Amén. ¿Qué más dice? Versículo 13. Compartiendo para la necesidad de los santos. Si algo tenemos que aprender y que ayuda a la comunión, aprende a compartir. No digas, no, pero el hermano tiene. No, aprende a compartir. No pienses en que tiene y ya no le das. Y es tu lista. Tiene. No necesita. No. Comparte. Ya todos tienen. Señor, pon mi corazón con quién comparto. Que te guíe Dios. Ahí va a haber una necesidad.
Pero es importante compartir. No esperemos que haya la necesidad para compartir. No esperemos que haya abundancia para compartir. Escúcheme lo que te digo. No esperes tener bastante, ya que te sobra, ya, ¿qué hacemos con esto? Ya hay que compartir. No esperemos que haya abundancia para compartir. Comparte aún cuando no tienes. Acuérdate de la viuda. Comparte aún cuando no tienes. Y te asegurarás la bendición continua. Porque más bendecido es dar. Sí. Seguimos. Versículo 15. Dice: gozaos con lo que se goza y llorad con lo que llora. Esto ayuda a la comunión. Gózate con el que está contento y llora con el que está llorando. Amén. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Unánimes entre vosotros, una sola idea. No, que a mí no me parece. No, yo no estoy de acuerdo. O yo lo hago mejor, me he equivocado. Y ese tipo de situaciones es fatal. Si queremos ese tipo de actitud, abramos el diálogo, conversemos. No nos pongamos en la posición de que no, a mí no me parece, por lo tanto yo no apoyo. Yo no estoy con esa visión. No. Sentemos a conversar. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú piensas? Ponlas ahí. Y si de repente estás equivocado, desiste de eso, esta es la opción. Pero no de frente, yo no me acuerdo, no comparto, me voy. Ese tipo de actitud trae división. Acá el consejo es: unánimes entre vosotros, no altivos, asociándonos con los humildes. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Te hicieron algo, tú estás listo a hacer tu parte para romper la unidad y la comunión. Te hicieron algo, aguántate. No hagan lo mismo, porque tu objetivo es otro. Yo voy a conservar la unidad, no importa, pago el precio, asumo el agravio, pero saco adelante el problema. ¿Entiendes? Entonces no pagues mal por mal. 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Depende de ti que estén bien a tu parte. 19. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mía la venganza, yo pagaré. Todas estas cositas que no la estamos profundizando, simplemente las hemos mencionado. Todo esto ayuda a que podamos tener buenas relaciones personales con nuestros hermanos en Cristo y aún con la gente que está fuera. ¿Amén? Bien, si todos nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, nuestra visión en Jesús, y apuntamos a que el reino de Dios se extienda, y estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos con tal que las cosas de Dios prosperen y avancen, y sumamos todo esto que hemos compartido, realmente va a ser de mucha bendición. Esto los primeros cristianos lo tuvieron clarito en su mente. Dijeron: no podemos generarnos problemas entre nosotros, tenemos que buscar la armonía, tenemos que buscar la comunión, día a día tenemos que perseverar, porque si no perseveramos en esto y nos empezamos a enfrentar entre nosotros, nos vamos a dividir, y divididos nos van a hacer puré en la calle. Ellos lo entendieron clarito. No necesitaron una prédica, no necesitaron unas clases de este tema, no necesitaron nada, entendieron claro su momento. Y esto es importante, que podamos entender nuestros momentos. Hoy, a la fecha que estamos, es momento que la iglesia se una.
Y la gente de Cristo tiene que entender los tiempos que estamos viviendo. No puede seguir desunida la iglesia. No se puede. No se puede hacer la tarea solos. La iglesia tiene un mensaje corporativo, de unidad, de comunión, de masivo. Y este propósito no se puede hacer solo. La iglesia del primer siglo lo entendió. Y porque lo entendió y caminaron bajo esos 4 principios, ¿no? La doctrina, la comunión, la oración y el partimiento del pan, y entendieron esos 4 puntos que son fundamentales para todo creyente, lo entendieron y pudieron alcanzar su propósito. Ser la iglesia que lo puso de cabeza a Roma. Cuando entraba Pablo a predicar, decían, ya llegó este que trastorna el mundo entero. Este pone de cabeza a todo el mundo. Entra a Éfeso, ya que estuvo a punto de quebrar todo el negocio que había de la idolatría que había ese tiempo. Era fuerte el impacto que había. ¿Por qué? Porque había consistencia, había unidad. No se disparaban por su cuenta, no hacían las cosas de su capricho, lo hacían buscando la voluntad de Dios. Trabajaban juntos, se apoyaban unos a otros. Y como vamos a ver más adelante, hasta de sus bienes compartían. Porque era necesario conservar la unidad, era necesario seguir avanzando, era necesario establecer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Ellos lo tenían claro, hermanos. Quiera Dios que lo que estamos aquí en esta mañana y lo que faltan aún, podamos tenerlo claro. De trabajar para Cristo, de esforzarnos para Cristo, de aprender a soportarnos unos a otros para Cristo, de amarnos para Cristo, de estar dispuestos a pagar el precio por Cristo. Es decir, Cristo tiene que ser el centro de la razón de mi motivación. Cristo tiene que ser la principal, el motor, digamos, de mi vida. Cristo tiene que ser la razón principal de todas las cosas que yo haga. ¿No? Lo hago por Cristo, lo hago para Cristo, me renuncio por Jesús. Jesús tiene que ser muy real en nuestra vida. Si una de las cosas ha perdido en la iglesia de nuestro tiempo, es la percepción de la presencia de Dios. Se ha perdido la percepción de que Él está con nosotros. Como que nos acordamos que Él está con nosotros cuando estamos en un culto, ¿no? Pero de pronto estamos en la calle, en nuestros propios quehaceres, y nos olvidamos. A veces nos olvidamos de Dios o nos olvidamos de la presencia de Dios en nuestras vidas y actuamos humanamente. Ese es uno de los problemas que tiene la iglesia del presente. La iglesia del primer siglo tuvo a Cristo presente totalmente en su vida las 24 horas. Y por eso decidieron vivir para Cristo. Los profetas de la antigüedad lo tenían presente a Dios en todo momento. Dios hablaba, decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, no me desconecto de Dios, estoy las 24 horas conectado con Dios y vive Él porque es un Dios vivo. Y lo mismo hizo la iglesia primitiva, no se desconectaban de Él y tenían constantemente la presencia de Dios en sus vidas. La iglesia de nuestro tiempo vive desconectada. Lamentablemente es una realidad. Pero la iglesia que va entendiendo tiene que conectarse a las 24 horas del día y entender que estamos en la presencia de Dios, entender que servimos a un Dios vivo, entendemos que ese Dios no nos ha tomado en juego cada uno de nosotros. Su presencia está con nosotros y quiere que nos movamos en esa dimensión y en esa realidad de nuestras vidas. Si lo tenemos presente a Él en nuestras vidas en todo momento, hermano, vamos a estar muy lejos del pecado. Si lo tenemos presente en nuestras vidas, vamos a estar muy lejos de estar peleando. Si tenemos plena conciencia de su presencia, vamos a guardar silencio delante de Él. Pero si no, es como que de pronto yo me pongo a discutir con mi esposa acá. Vamos a discutir, no hay nadie. Nos decimos de todo. Pero entra alguien calladito. Se acabó la discusión. ¿Por qué no siguen discutiendo? Por el que dirán, ¿verdad? Entonces, si nosotros como creyentes vivimos con la constante presencia de Dios en nuestras vidas, no va a haber esa discusión. No va a haber, porque el Señor está en medio. Él está escuchando nuestra oración, Él está viendo lo que estamos diciendo.
Pero sucede eso porque perdemos la percepción de la presencia de Dios. Entonces, decidamos en el Señor y entendamos que la presencia de Dios está en nosotros las 24 horas del día. Si lo tenemos bien metido en nuestros corazones y nuestras mentes, se acabó los problemas. Porque cuando quieras soltar esas palabras que tú conoces, te aguantas. Dices, no, el Señor me va a escuchar. Si quieres lanzar algo, el Señor me está viendo. Así que te autorregulas en ese momento. Pero si se pierde la percepción de la presencia, ahí sí sueltas de todo lado, ¿no? Y después de todo, dices, Dios, perdóname, yo no lo quise hacer, fue mi mano, no fui yo, fue mi mano. Pero hay que llegar a ese punto de saber que la presencia de Dios está con nosotros las 24 horas del día. Amén. Bien, vamos a orar, nos ganó el tiempo, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, reunidos, Señor, en tu nombre, queremos agradecerte, Señor, porque si estamos en pie con vida, es por tu sola misericordia. Perdónanos, Dios, por todas las veces que hemos perdido la percepción de tu presencia. Nuestro pecado muchas veces nos lleva a situaciones como esas. Pero venimos a ti en esta tarde para decirte, Dios, perdónanos. Porque un día prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y en verdad lo estás. Gracias, Señor, por tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa dimensión de saber, Señor, que tú estás con nosotros todos los días, en todo momento, hasta el final de estos tiempos. Y poder vivir, Señor, en esa relación de amor y de comunión contigo y con nuestros hermanos y con nuestro prójimo, Dios, para que la gloria sea solamente para ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar, que sea una constante cada día, que sea una renovación cada día en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque humanamente no podemos. Pero si tú nos ayudas, si tú nos capacitas por tu Espíritu, si tú pones de tu palabra en nuestras mentes y corazones, si es posible, Dios, y te damos las gracias, porque si tu palabra nos dice que esta primera iglesia perseveró y logró su objetivo, nosotros también queremos perseverar hasta el día que tú vengas. Señor, sabemos que pronto vienes. Y oramos, Señor, por las iglesias de todo el mundo, Dios, y aún por las iglesias de nuestro país y de nuestro distrito. Señor, que tú hagas la obra, porque tu palabra dice, Señor, que eran de un solo corazón, que eran de un solo sentir, que se movían como un solo hombre, con un solo objetivo, que era exaltar tu nombre, extender tu reino y darte la gloria a ti, Señor. Quiero, Dios, que en el tiempo que falta hacia tu venida, tu iglesia se pueda unir, tu iglesia sea una, en un solo corazón, que se depongan toda actitud humana, todo interés de los hombres, todo celo y todo egoísmo humano, Padre, caiga, Padre, en el nombre de Jesús, y la presencia tuya, Padre, sea tocando corazones y trayendo entendimiento, Padre, a tu pueblo, para comprender que tu iglesia y tu pueblo son uno en Cristo Jesús. Que la gloria sea para ti, Padre, por siempre, y las gracias en el nombre de Jesús.